Desde los primeros días de la Iglesia cristiana, los dones espirituales han sido una muestra del poder y la gracia de Dios en medio de su pueblo. Estos dones son manifestaciones sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo a cada creyente, no por mérito propio, sino por la voluntad y el propósito de Dios. Los dones espirituales son habilidades y capacidades especiales que permiten a los cristianos servir y edificar el cuerpo de Cristo de manera eficaz. Aunque los creyentes reciben diferentes dones, todos provienen del mismo Espíritu, lo que destaca la unidad y diversidad en la Iglesia. Pablo, en su carta a los Corintios, nos recuerda que hay una diversidad de dones, pero que todos trabajan en armonía para cumplir un propósito mayor, la edificación de la comunidad cristiana y la glorificación de Dios. Desde el don de sabiduría hasta el don de sanidad, cada uno de estos regalos es vital para el crecimiento espiritual y el testimonio de la Iglesia. Hoy profundizaremos en estos dones para entender cómo podemos descubrir, desarrollar y usar estos regalos divinos en nuestras vidas diarias, todo para cumplir la misión que Dios ha puesto ante nosotros. Para entender los dones espirituales, primero necesitamos situarlos en su contexto bíblico y espiritual. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo se dirige a una iglesia que experimentaba divisiones y problemas internos. Uno de esos problemas era la malinterpretación y el mal uso de los dones espirituales, lo que generaba envidia, orgullo y confusión dentro de la comunidad. Pablo escribe para aclarar que, aunque hay una gran diversidad de dones, todos provienen del mismo Espíritu. Esto significa que, aunque a cada creyente se le puede otorgar un don diferente, el origen es el mismo, el Espíritu Santo. Esto no solo subraya la unidad en medio de la diversidad, sino que también nos enseña que todos los dones tienen un propósito común, la edificación de la Iglesia y el servicio mutuo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pablo nos invita a comprender que los dones no son para la gloria o exaltación personal. Cada uno de estos dones, desde el más visible hasta el menos notorio, tiene un lugar y una función en el plan de Dios. No debemos comparar ni competir por los dones, sino usarlos con gratitud y humildad, sabiendo que cada creyente juega un papel vital en el cuerpo de Cristo. Algunos dones pueden parecer más espectaculares, como los milagros o la profecía, mientras que otros, como el don de servicio o el don de enseñanza, pueden no llamar tanto la atención. Sin embargo, todos son igualmente importantes. Dios, en su sabiduría, los distribuye como Él quiere, de acuerdo con las necesidades de su iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este contexto nos enseña que debemos recibir los dones con gratitud, usarlos con responsabilidad y siempre recordando que su propósito es edificar a la Iglesia y glorificar a Dios, no a nosotros mismos. Al adentrarnos en los dones espirituales, encontramos que los primeros en ser mencionados en 1 Corintios 12 son el don de sabiduría y el don de ciencia, también conocido como conocimiento. Estos dones nos revelan el poder del Espíritu Santo para guiarnos hacia una comprensión más profunda de la voluntad de Dios y cómo aplicar esa comprensión en nuestra vida cotidiana y en la vida de la Iglesia. El don de sabiduría no es simplemente una acumulación de conocimientos teóricos, ni se refiere únicamente a la inteligencia o al saber humano. Más bien, es una habilidad sobrenatural para discernir la voluntad de Dios y aplicarla correctamente en situaciones específicas. Este don permite al creyente tomar decisiones basadas en una profunda comprensión espiritual que trasciende la lógica humana. En otras palabras, es la capacidad para ver las cosas desde la perspectiva divina. Imagina un líder de la iglesia enfrentado a una decisión difícil. Tal vez una congregación está dividida por un conflicto o la comunidad está enfrentando una crisis que requiere una respuesta inmediata. En tales momentos no basta con tener conocimientos humanos o experiencia, se necesita la sabiduría de Dios. El líder ora y busca la guía del Espíritu Santo, y entonces recibe claridad para actuar de una manera que traiga paz, reconciliación y dirección correcta a la iglesia. Este es el don de sabiduría en acción. La Biblia está llena de ejemplos de sabiduría divina. En el Antiguo Testamento vemos la sabiduría de Salomón, quien, al enfrentar una situación compleja con dos mujeres reclamando ser la madre de un bebé, pidió a Dios discernimiento. Su famosa solución de sugerir cortar al niño en dos reveló la verdadera madre, ya que ella prefirió renunciar al bebé antes de verlo dañado.
Este relato nos muestra que la sabiduría que proviene de Dios es efectiva para resolver conflictos y tomar decisiones que no siempre serían obvias a simple vista. En el contexto de la iglesia actual, el don de sabiduría es esencial en la vida de los líderes, consejeros y todos aquellos que guían a otros en sus caminos espirituales. A menudo las decisiones no son claras y los problemas son complejos. El don de sabiduría actúa como una brújula espiritual, señalando la dirección correcta y ayudando a evitar los errores que pueden surgir al depender únicamente de nuestra comprensión humana. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Jehová, es decir, con una reverencia profunda hacia Dios y un deseo de obedecer su voluntad. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe a través del don de sabiduría, nuestras decisiones no solo benefician a nosotros mismos, sino también a la comunidad que nos rodea. El siguiente don que menciona Pablo en su lista es el don de ciencia o conocimiento. Este don va más allá del simple aprendizaje o la adquisición de información. Es la capacidad sobrenatural para comprender y discernir verdades espirituales profundas que pueden no ser evidentes para otros. Este don capacita al creyente para tener una visión clara de los misterios de Dios y la revelación contenida en su palabra. Imagina a un maestro de Biblia que, al estudiar las Escrituras, recibe una revelación profunda sobre un pasaje difícil de interpretar. Mientras otros pueden quedarse en la superficie del texto, este maestro, por medio del Espíritu Santo, puede desentrañar el verdadero significado y la aplicación para la vida de los creyentes. Esta comprensión no viene de su propio intelecto, sino del don de conocimiento que ilumina la verdad divina. Uno de los ejemplos más poderosos del don de ciencia en acción es Jesús mismo. Durante su ministerio en la tierra, Jesús demostró un conocimiento sobrenatural de las situaciones y las personas. Un ejemplo notable se encuentra en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo. Aunque era una completa desconocida para él en términos humanos, Jesús sabía todo sobre su vida, sus relaciones, su pasado y sus necesidades espirituales más profundas. Este conocimiento revelado no era para condenarla, sino para guiarla hacia la verdad y la transformación. Hoy, el don de conocimiento puede manifestarse de diferentes maneras en la vida de la iglesia. Un pastor o maestro puede tener una comprensión profunda de las Escrituras, siendo capaz de explicar verdades difíciles de manera que edifiquen y fortalezcan la fe de la congregación. Otros pueden discernir información clave sobre una situación o persona que es vital para tomar decisiones justas y apropiadas. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este versículo reafirma que tanto la sabiduría como el conocimiento provienen directamente de Dios. No son fruto de nuestros esfuerzos humanos o nuestra capacidad intelectual, sino que son dones que Dios da libremente a aquellos que los buscan con humildad y reverencia. Es importante notar que los dones de sabiduría y ciencia a menudo trabajan juntos. El conocimiento sin sabiduría puede llevar al orgullo o incluso al mal uso de la información. De igual manera, la sabiduría sin conocimiento puede carecer de la profundidad necesaria para tomar decisiones bien informadas. Es por eso que ambos dones son tan valiosos y están interrelacionados. Mientras que el conocimiento proporciona el entendimiento de las verdades espirituales, la sabiduría permite aplicar ese entendimiento de manera correcta y efectiva. Imagina a un consejero espiritual que recibe una revelación sobre una situación difícil en la vida de una persona. Tiene el conocimiento de lo que está ocurriendo, pero también tiene la sabiduría para saber cómo compartir esa información de manera que sea edificante y no destructiva. El consejero no solo sabe lo que está mal, sino que también tiene la sabiduría para guiar a la persona hacia la sanidad y la restauración. En nuestras vidas y en nuestras comunidades de fe, necesitamos ambos dones para avanzar. A través de ellos, el Espíritu Santo nos equipa para enfrentar los desafíos con discernimiento, amor y precisión, guiándonos siempre hacia la voluntad perfecta de Dios. Esta sección presenta una explicación detallada y profunda de los dones de sabiduría y ciencia, incluyendo su aplicación práctica y bíblica, así como ejemplos contemporáneos para ayudar a la audiencia a comprender su importancia en la vida cristiana. A medida que continuamos explorando los dones espirituales que se mencionan en 1 Corintios 12, llegamos a dos dones que, aunque diferentes en su manifestación, están profundamente conectados por la confianza en el poder sobrenatural de Dios: el don de fe
y el don de sanidad. Ambos dones nos invitan a depender totalmente del poder de Dios y a testificar su mano en acción en las situaciones más imposibles. El don de fe. El don de fe no se refiere a la fe básica que todos los creyentes poseen, aquella que es esencial para la salvación. Más bien, es una fe extraordinaria, un regalo especial otorgado por el Espíritu Santo para creer en Dios en situaciones que parecen imposibles. Este don de fe es una convicción sobrenatural que permite a los creyentes ver más allá de las circunstancias visibles y confiar plenamente en el poder de Dios para actuar. Imagina a un líder cristiano que enfrenta una situación desesperada. Tal vez es la necesidad de recursos para una misión en su comunidad o una crisis en su iglesia que amenaza con dividir a los miembros. Mientras todos a su alrededor se sienten abrumados por la situación, este líder, dotado con el don de fe, sigue firme en su confianza en que Dios proveerá. No se deja llevar por el miedo o la duda, sino que incluso en los momentos más oscuros declara que Dios tiene el control y que su voluntad se cumplirá. El don de fe es lo que permite a los creyentes caminar en una seguridad inquebrantable, sabiendo que Dios hará lo que ha prometido, aunque no haya señales visibles de que algo está cambiando. Es la misma fe que permitió a Noé construir el arca cuando no había lluvia a la vista, y la fe que llevó a Abraham a creer que sería padre de muchas naciones, aun cuando era anciano y no tenía descendencia. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo de Hebreos resume perfectamente el don de fe. Es una certeza, una convicción profunda en el corazón del creyente de que Dios actuará incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. El don de fe impulsa al creyente a actuar, a caminar en la promesa de Dios y a creer en lo imposible. Considera la historia de David y Goliat. Mientras el ejército de Israel temblaba de miedo ante el gigante, David, un joven pastor, avanzó con una fe inquebrantable en Dios. No se basó en su fuerza o habilidades, sino en su absoluta confianza de que Dios le entregaría la victoria. Este es un ejemplo poderoso de cómo el don de fe opera en medio de desafíos abrumadores. David no solo tenía fe en Dios, sino que actuó basado en esa fe. En la vida de la iglesia, el don de fe es vital. Hay momentos en los que las circunstancias parecen imposibles. La necesidad de provisión, sanidad o dirección. En estos momentos, aquellos que poseen el don de fe son como faros de esperanza, recordando a la comunidad que Dios es fiel y que no hay nada demasiado grande para Él. Versículo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El don de fe nos enseña que no es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino el poder del Dios en quien confiamos. Incluso una pequeña cantidad de fe, cuando es genuina y dirigida a Dios, puede mover montañas. Este es el poder del don de fe, un profundo descanso en la omnipotencia de Dios, incluso cuando todo parece perdido. El don de sanidad. El siguiente don que Pablo menciona en su lista es el don de sanidad. Este es uno de los dones más visibles y milagrosos que el Espíritu Santo otorga a los creyentes. A través de este don, Dios obra sanidades físicas, emocionales y espirituales, mostrando su poder sanador en la vida de las personas. Imagina una reunión de oración donde una persona que ha estado enferma por años acude en busca de sanidad. Alguien con el don de sanidad ora con fe y, de repente, el enfermo se levanta completamente sano. La multitud queda asombrada y glorifica a Dios. Esta manifestación visible del poder de Dios a través del don de sanidad impacta tanto al enfermo como a todos los presentes. En los evangelios vemos que Jesús manifestó este don continuamente durante su ministerio terrenal. Él sanaba a los ciegos, leprosos, paralíticos y hasta resucitaba a los muertos. Sin embargo, lo que es importante recordar es que estas sanidades no eran simplemente para aliviar el sufrimiento físico. A menudo eran señales del poder del reino de Dios y una invitación a una fe más profunda. Y por las llagas de él fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. El don de sanidad no solo es una demostración del poder de Dios sobre las enfermedades físicas, sino que también es una muestra de la redención completa que Cristo nos ofrece. Jesús no solo vino a salvarnos del pecado, sino también a restaurar nuestra salud y bienestar. Consideremos la historia de la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5. Durante 12 años, esta mujer había sufrido y gastado todo lo que tenía en médicos sin hallar alivio. Pero cuando se acercó a Jesús, tocando el borde de su manto con fe, fue sanada instantáneamente. Jesús, al percibir que había salido poder de él,
La buscó y le dijo: «Tu fe te ha salvado». Este evento nos enseña que la sanidad a menudo está entrelazada con la fe del creyente en el poder sanador de Dios. Hoy en día el don de sanidad sigue siendo una manifestación poderosa del Espíritu Santo en la Iglesia. Aunque no todos los creyentes tienen este don, Dios lo otorga a algunos para edificar a la comunidad de fe y para testificar de su poder a aquellos que no creen. Las sanidades no solo traen alivio físico, sino que también pueden llevar a una transformación espiritual, ya que muchas veces son el medio por el cual las personas experimentan el amor y el poder de Dios de manera tangible. Un misionero en una comunidad remota ora por alguien gravemente enfermo. Tras la oración, la persona es completamente sanada. La noticia se extiende por toda la comunidad, y muchos que antes no creían, ahora están abiertos al mensaje del Evangelio debido al milagro que presenciaron. El don de sanidad no es solo un acto de compasión de Dios hacia los enfermos, sino una herramienta poderosa para la evangelización y el testimonio. A través de este don, Dios abre puertas que de otro modo podrían permanecer cerradas. Las personas que experimentan sanidad son impactadas no solo físicamente, sino también espiritualmente, ya que reconocen que el poder de Dios es real y activo en el mundo de hoy. Aunque los dones de fe y sanidad son distintos, a menudo están profundamente conectados. La fe es el suelo fértil en el que la sanidad puede florecer. A lo largo de los evangelios, vemos que Jesús a menudo sanaba a las personas en respuesta a su fe. No es que la fe obligue a Dios a sanar, pero sí crea un ambiente en el que el poder de Dios puede manifestarse de manera poderosa. Una iglesia orando unida por la sanidad de un miembro gravemente enfermo. Mientras oran, no solo expresan su deseo de que Dios obre un milagro, sino que confían plenamente en su poder y voluntad. Al final, la persona es sanada y toda la iglesia se regocija, fortalecida en su fe y testimonio. El don de fe nos capacita para creer en lo que parece imposible, y el don de sanidad manifiesta el poder sobrenatural de Dios para restaurar lo que ha sido quebrantado. Juntos, estos dones nos recuerdan que nuestro Dios no solo es poderoso, sino también profundamente compasivo. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha intervenido de maneras poderosas y sobrenaturales. Desde la creación hasta la resurrección de Jesús, las páginas de las Escrituras están llenas de relatos de milagros y profecías que revelan la naturaleza de Dios y su plan para la humanidad. El apóstol Pablo nos habla de los dones de milagros y profecía, dos manifestaciones del Espíritu Santo que siguen siendo relevantes en la iglesia de hoy. Ambos dones nos recuerdan que Dios sigue obrando de manera activa y directa en el mundo, mostrando su poder y comunicando su voluntad a través de su pueblo. El don de milagros se refiere a la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo otorga a algunos creyentes para realizar hechos que van más allá de las leyes naturales. Los milagros son eventos extraordinarios que solo pueden explicarse como intervenciones directas de Dios. A través de este don, Dios revela su poder de una manera visible, impactante y transformadora, desafiando la lógica y mostrando que nada es imposible para Él. Un ejemplo clásico del don de milagros es la multiplicación de los panes y los peces por parte de Jesús. Con solo 5 panes y 2 peces, alimentó a más de 5,000 personas, un acto que no solo cubrió una necesidad física inmediata, sino que también sirvió como una señal del poder sobrenatural de Dios. Este milagro mostró que el Señor no está limitado por los recursos humanos ni por las circunstancias naturales. Los milagros en la Biblia siempre tuvieron un propósito claro: glorificar a Dios, fortalecer la fe de los creyentes y abrir puertas para que el Evangelio fuera predicado. En el libro de Hechos, por ejemplo, encontramos varios relatos en los que los apóstoles realizaron milagros como señales que acompañaban la proclamación del Evangelio. Uno de los casos más destacados es la curación del cojo en la puerta del templo. Pedro y Juan, con la autoridad de Jesús, sanaron al hombre que había estado lisiado desde su nacimiento, y como resultado, muchos se maravillaron y creyeron en el mensaje de salvación. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. El don de milagros sigue siendo relevante en la iglesia hoy en día. Aunque quizás no veamos multiplicaciones de alimentos o mares divididos con tanta frecuencia como en los tiempos bíblicos, Dios continúa obrando milagros en formas que cambian vidas y demuestran su soberanía. Esto puede incluir desde sanidades inexplicables hasta la provisión sobrenatural en momentos de gran necesidad. Lo esencial es que los milagros siempre apuntan hacia Dios y su gloria, no hacia la persona que realiza el acto milagroso.
Un misionero en una región remota ora por la liberación de una comunidad oprimida por fuerzas espirituales malignas. Después de la oración, el ambiente cambia radicalmente, y la comunidad experimenta una paz que no se había sentido en mucho tiempo. Este es un ejemplo de cómo los milagros, aunque no siempre sean espectaculares en lo visible, pueden transformar realidades espirituales de maneras poderosas. Es importante recordar que los milagros no son fines en sí mismos. No debemos buscar los milagros por el simple hecho de experimentar lo sobrenatural, sino siempre con el propósito de glorificar a Dios y cumplir su voluntad. El don de milagros debe ser ejercido con humildad, sabiendo que somos solo instrumentos en manos de Dios y que el poder y la autoridad pertenecen únicamente a Él. Jesús les dijo: "Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible". Don de profecía es otro de los dones poderosos que menciona Pablo. A diferencia de los milagros, que son manifestaciones del poder sobrenatural de Dios en el ámbito físico o natural, la profecía es una manifestación de la comunicación divina. A través de este don, Dios revela su voluntad y mensaje a una persona o a un grupo de personas para exhortar, edificar o consolar. El don de profecía puede involucrar tanto la revelación de eventos futuros como la proclamación de verdades espirituales presentes. En el Antiguo Testamento, los profetas eran aquellos a quienes Dios llamaba y capacitaba para hablar su palabra al pueblo. Un ejemplo notable es el profeta Jeremías, a quien Dios eligió para advertir a Israel sobre el juicio venidero debido a su desobediencia. Aunque las palabras de Jeremías a menudo eran difíciles de escuchar, su mensaje era vital para que el pueblo comprendiera la gravedad de su pecado y la necesidad de arrepentirse. El don de profecía no se limita a predecir el futuro. A menudo su función principal es edificar la iglesia, exhortar a los creyentes a seguir el camino de Dios y brindar consuelo en tiempos de dificultad. En el Nuevo Testamento, Pablo enfatiza que la profecía es un don crucial para la vida de la iglesia, porque tiene el poder de edificar a la comunidad en su conjunto. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A lo largo de la historia de la iglesia, el don de profecía ha sido un medio por el cual Dios ha guiado y corregido a su pueblo. Por ejemplo, en el libro de Hechos encontramos la historia de Ágabo, un profeta que predijo una gran hambruna en todo el mundo romano. Su profecía permitió a la iglesia prepararse y ayudar a aquellos que sufrirían durante la crisis. Hoy en día, el don de profecía puede manifestarse cuando alguien en la iglesia recibe una palabra de Dios para un individuo o para la congregación en su conjunto. Esta palabra puede traer dirección, ánimo o advertencia. Por ejemplo, un líder en oración puede recibir una impresión del Espíritu Santo para advertir a la iglesia sobre una tentación que está afectando a la comunidad y ofrecer palabras de exhortación para que vuelvan a la santidad. Los dones espirituales mencionados en 1 Corintios 12 no solo tienen que ver con manifestaciones de poder o conocimiento sobrenatural, sino también con la capacidad de discernir lo que está más allá de lo visible. En esta última sección, exploraremos 3 dones que destacan por su enfoque en lo espiritual y lo invisible: el discernimiento de espíritus, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Estos dones son esenciales para la vida espiritual del creyente, ya que nos permiten interactuar con las realidades espirituales de una manera profunda, guiada y segura. El don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus es la capacidad dada por el Espíritu Santo para identificar y distinguir entre diferentes fuerzas o influencias espirituales. Este don permite a los creyentes reconocer si una manifestación o situación espiritual proviene de Dios, del hombre o del enemigo, es decir, Satanás y sus demonios. En un mundo donde lo espiritual a menudo no es visible para los ojos humanos, este don es vital para proteger a la iglesia y guiar a los creyentes hacia la verdad. Imagina una situación en la iglesia donde alguien comienza a enseñar algo que parece tener autoridad espiritual, pero cuya enseñanza no está alineada con la palabra de Dios. Una persona con el don de discernimiento de espíritus inmediatamente siente que algo no está bien. Al orar y buscar la guía del Espíritu Santo, se da cuenta de que esa enseñanza no proviene de Dios, sino que es una mentira disfrazada de verdad. Este don permite que la iglesia esté protegida contra influencias espirituales engañosas y permanezca en la verdad de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Este don es especialmente crucial en momentos de crecimiento espiritual o en situaciones donde la iglesia está experimentando nuevas formas de ministerio. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de discernimiento espiritual, como en Hechos 16, cuando Pablo se encuentra con una esclava poseída por un espíritu de adivinación. Aunque lo que decía la mujer parecía correcto, estos hombres, siervos del Dios Altísimo, Pablo discernió que su espíritu no provenía de Dios y la liberó del demonio. Hechos 16, 16-18. El discernimiento de espíritus permitió a Pablo diferenciar entre la verdad y la manipulación espiritual. En la vida cristiana, este don no solo nos ayuda a identificar influencias malignas, sino también a discernir las acciones del Espíritu Santo y su obra. A veces, Dios puede estar haciendo algo nuevo en nuestras vidas o en la iglesia, y es fácil que por desconocimiento nos resistamos a ello. El discernimiento de espíritus nos ayuda a reconocer cuándo Dios está obrando, aunque sea de una manera que no entendamos completamente. En un servicio de adoración, alguien siente un fuerte impulso de orar por sanidad para una persona. Otra persona, con el don de discernimiento, siente que esta unción viene de Dios y alienta al grupo a seguir ese impulso. Este tipo de discernimiento puede confirmar que el Espíritu Santo está guiando una acción, lo que fortalece la fe y la unidad en la iglesia. El discernimiento de espíritus no es un don para juzgar a las personas, sino para discernir las fuerzas espirituales que están detrás de los eventos o acciones. Al ejercer este don, los creyentes pueden evitar caer en engaños, mantenerse enfocados en la verdad de Dios y proteger la pureza de la adoración y el ministerio. El don de diversos géneros de lenguas es uno de los dones espirituales más conocidos y a veces más malentendidos en la iglesia. Este don permite al creyente hablar en un idioma o lenguaje que no ha aprendido, con el propósito de adorar, interceder o proclamar un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. En algunos casos, este lenguaje puede ser una lengua humana desconocida para el hablante, mientras que en otros casos puede ser una lengua angelical o espiritual que no se puede identificar con ningún idioma humano. Una persona en un servicio de adoración comienza a hablar en lenguas mientras ora. Aunque las palabras no son comprensibles para los demás, se percibe una profunda conexión espiritual en la adoración. Para esta persona, hablar en lenguas es una forma de expresar lo que las palabras comunes no pueden comunicar, uniendo su espíritu directamente con Dios. El versículo: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El don de lenguas a menudo se utiliza en la vida privada de oración, como una forma de intercesión profunda o adoración. Pablo habla de este uso en su primera carta a los Corintios, afirmando que quien habla en lenguas edifica a sí mismo espiritualmente. Sin embargo, también hay ocasiones en las que este don se manifiesta en un contexto público, especialmente cuando Dios quiere comunicar un mensaje específico. Un ejemplo de esto lo vemos en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los primeros creyentes. Comenzaron a hablar en otros idiomas, y los judíos de diferentes naciones que estaban en Jerusalén los escucharon proclamar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Este evento fue una señal poderosa del comienzo de la expansión del Evangelio a todas las naciones. En el contexto de la iglesia, el don de lenguas puede generar preguntas o incluso confusión si no se entiende adecuadamente. Pablo enseña que cuando se habla en lenguas en una reunión pública, debe haber una interpretación para que todos los presentes puedan ser edificados. Sin interpretación, el uso de este don en público puede parecer desordenado o sin sentido. Es aquí donde entra en juego el tercer don que exploraremos: la interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es la capacidad sobrenatural para comprender y comunicar el mensaje hablado en lenguas. Este don no es una traducción literal para palabra por palabra, sino más bien una interpretación del significado general de lo que se ha dicho en lenguas. El propósito de este don es hacer que el mensaje hablado en lenguas sea comprensible para toda la congregación, de modo que todos puedan ser edificados y Dios sea glorificado. Durante un servicio, una persona comienza a hablar en lenguas, y después de un momento de pausa, alguien más en la congregación se siente movido por el Espíritu para interpretar lo que se ha dicho. La interpretación revela un mensaje de consuelo y exhortación que edifica a la iglesia en su conjunto. Todos los presentes son fortalecidos y animados por la palabra de Dios. Por tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla.
La interpretación de lenguas es crucial cuando este don se manifiesta en un entorno público. Pablo enfatiza que, si no hay interpretación, el hablante debe guardar silencio o hablar en lenguas en privado con Dios. Esto es porque el propósito principal de los dones espirituales es edificar a la iglesia, y un mensaje en lenguas que no es comprendido no cumple con ese propósito. Imagina un servicio donde una persona comienza a hablar en lenguas, pero no hay interpretación. En lugar de continuar, la persona guarda silencio, permitiendo que la adoración y el servicio continúen de manera ordenada y edificante para todos. Esta actitud refleja el respeto y la responsabilidad en el uso de los dones espirituales, poniendo siempre el bien común por encima de la expresión personal. El don de interpretación de lenguas asegura que cuando Dios habla a través de lenguas, toda la iglesia puede beneficiarse de su mensaje. Al igual que con el don de profecía, la interpretación de lenguas debe alinearse con la Escritura y ser probada por la comunidad para asegurar que realmente proviene de Dios. A lo largo de este recorrido por los dones espirituales descritos en 1 Corintios 12, hemos visto cómo el Espíritu Santo equipa a los creyentes con capacidades sobrenaturales para la edificación de la iglesia y el testimonio de la gloria de Dios en el mundo. Cada don, desde la sabiduría hasta la sanidad, desde los milagros hasta el discernimiento de espíritus, tiene un lugar crucial en la vida de la comunidad cristiana. Estos dones nos recuerdan que, aunque somos seres humanos limitados, Dios ha decidido obrar a través de nosotros para llevar a cabo sus propósitos divinos. Los dones espirituales no son una demostración de nuestra capacidad, sino del poder y la gracia de Dios obrando en nosotros. Cada uno de estos dones tiene el propósito de fortalecer el cuerpo de Cristo, llevar consuelo y dirección a los creyentes y testificar al mundo que el Dios que servimos es vivo y poderoso. No se nos dan para engrandecernos a nosotros mismos, sino para servir con humildad, amor y responsabilidad. Un grupo de creyentes orando juntos, cada uno ejerciendo su don espiritual en armonía. Alguien ofrece una palabra de sabiduría, otro ora en lenguas con interpretación, y alguien más ejerce el discernimiento, asegurando que todo esté alineado con la voluntad de Dios. La iglesia crece en unidad y fortaleza, reconociendo que cada miembro tiene un papel vital en el propósito de Dios. Como hemos visto, la unidad en la diversidad es uno de los temas centrales de 1 Corintios 12. Aunque los dones son variados, el espíritu es el mismo. Dios, en su infinita sabiduría, ha distribuido los dones de manera diferente a cada uno de nosotros para que juntos podamos reflejar su plenitud. La iglesia es comparada con un cuerpo donde cada miembro tiene una función específica y necesaria. Ningún don es insignificante y todos contribuyen al bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nuestra responsabilidad como creyentes es descubrir los dones que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, desarrollarlos y usarlos para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Estos dones no son algo que debamos temer o malentender, sino que debemos recibirlos con gratitud, sabiendo que son una expresión del amor de Dios hacia su iglesia y su deseo de hacer su obra a través de nosotros. Un creyente en oración, pidiendo a Dios que le revele sus dones espirituales. A través de su relación íntima con Dios y la comunidad de fe, comienza a identificar y a ejercer esos dones, trayendo bendición a su iglesia local y fortaleciendo su relación con Dios. El apóstol Pablo nos enseña que, si bien los dones espirituales son esenciales, hay algo aún más grande y más importante: el amor. Sin amor, nuestros dones pierden su propósito y valor. El amor es la base de todo lo que hacemos en el cuerpo de Cristo y debe guiar la manera en que usamos nuestros dones. Por lo tanto, ya sea que tengamos el don de la profecía, de la sanidad, de la enseñanza o cualquier otro, debemos ejercerlo con un corazón lleno de amor por Dios y por los demás. Versículo final. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Que el Espíritu Santo continúe obrando en nuestras vidas, derramando sus dones en nosotros para que podamos ser una iglesia fuerte, unida y llena de su presencia. Y que en todo lo que hagamos, siempre lo hagamos con amor, sabiendo que es el amor lo que da sentido y propósito a nuestros dones y a nuestra vida en Cristo. Amén.